¿Comprendes o no, concha tu madre? Te me desahuevas. Ya. Ahorita. Ingresen. Le voy a perdonar la vida. Hola, hoy analizaremos a lo legal el posible abuso cometido por Cristian Cueva. Agapito, causa. No ese Cueva, sino el capitán del ejército que cacheteó a un joven presuntamente menor de edad. Ah, caray. Eso sí me interesa. Hola, soy José Rojas, estudiante de Derecho de último año, y en este canal abordaremos diversos temas desde un enfoque legal. Así que si eres estudiante de Derecho, abogado o te interesa este tipo de contenido, suscríbete. Quédate hasta el final del video porque la información que te daré hoy te servirá para la vida. Hoy, en 3 simples pasos, entenderás lo que sucedió legalmente con el caso del capitán Cristian Cueva Calle. Así que el primer paso para entenderlo será: ¿qué es estado de emergencia? Segundo, ¿qué derechos se restringen en el estado de emergencia? Y el tercero y último, ¿tiene justificación la conducta del capitán? Primer paso, ¿qué es el estado de emergencia? Lo primero que hay que saber del estado de emergencia es que se encuentra regulado en la Constitución. Así que no es una loca idea de Vizcarra por tratar de imitar al chino Fujimori, sino que esto encuentra su base legal en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que dice que el presidente puede decretar estado de emergencia con acuerdo de su Consejo de Ministros. Entonces, ojo aquí, no es necesario pedirle permiso al Parlamento para poder decretarlo, ni a ningún otro órgano. En el numeral 1 del mismo artículo nos dice que esto se puede dar en casos de perturbación de la paz o del orden interno, como sucedió en el caso de Callao, pero también se puede dar en casos de catástrofe o de graves circunstancias que pongan en peligro la vida de la nación, como el coronavirus. Segundo paso, ¿qué derechos se restringen en el estado de emergencia? En el mismo numeral anterior indica que se restringirá la libertad y las seguridades personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Si bien en la misma Constitución dice que estos derechos se pueden suspender, esto no es del todo cierto, porque afirmar que los derechos se pueden suspender sería afirmar que estos no tienen vigencia durante el plazo que dure el estado de emergencia. Entonces, durante ese plazo sería como si no existieran. Algo así como en la película La Purga. Ahí sí da miedo, ¿no? Es por eso que estos derechos solo se restringen y se reducen a un mínimo necesario para poder hacer efectivas las medidas urgentes destinadas a cumplir la finalidad del estado de emergencia. Esto es muy importante porque toda restricción que se vaya a hacer tendrá que ser orientada en este sentido, o sea, con la finalidad para la cual se ha creado el estado de emergencia. Y es aquí donde entran a tallar los militares. ¡Demonios, Gov! ¡Eres realmente un genio! El presidente, a través de Decreto Supremo 044/2020, decretó el estado de emergencia. Y es en el artículo 10 de este mismo decreto que nos dice que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas actuarán conforme a sus propios reglamentos de empleo y uso de la fuerza, lo cual analizaremos en el siguiente paso. Y contrario a lo que todos creen, el control del orden interno sigue en manos de la Policía Nacional del Perú. Las Fuerzas Armadas se encontrarán en condición de apoyo, y esto es muy importante porque todo el mando táctico y las acciones que se vayan a realizar dentro del estado de emergencia serán dirigidas por la policía. Y ahora sí, sabiendo todo esto, ahora sí viene lo chido. Este es el tercer y último paso para que puedas entender todo lo que sucedió en el caso del capitán Cristian Cueva Calle. Para empezar el análisis reproduciremos el video y si ya lo has visto tantas veces puedes adelantar un minuto. Solo un minuto. Ven para acá, ven para acá. Mira que no hay. Mira para abajo, huevón. Oye, ¿sabes con quién estás hablando? Sí, sí. Desahuévate, concha tu madre. Cállate, mierda. Desahuévate. Tienes una cara de malandrín de mierda. ¿Ah? Machito te la da, huevón, ¿no? No, jefe, yo no soy juez, ¿Ah? no, Cállate, mierda. cállate, escúchate mirando. Desahuévate. Ya, a partir de ahora las cosas van a cambiar, ¿comprendido o no? Sí, jefe. ¿Comprendido o no, concha tu madre? Sí, jefe. Te me desahuevas.
Ya. Ahorita Ay, ingresen. le voy a perdonar la vida. Ya, por daño no real. Voy a votar. Tráelo. Pero te veo en la calle con chatumare, te voy a sacar la puta madre. ¿Entiendes? ¿Entiendes, huevón? Que no mire, ¡Sácalo! Tráete. Y su mierda. Antes de continuar con el análisis, tengo que aclarar que existe en las redes sociales un video que está circulando que da a entender que hubo un momento previo a la situación que vemos en la que el capitán Cristian Cueva Calle realiza la agresión. Este video se ha realizado en otra región, en otra ocasión y con otras personas. No tiene nada que ver con el caso del capitán Cristian Cueva Calle. El Código de Justicia Militar es bastante claro en su artículo 179, que nos dice que será delito de abuso de autoridad el excederse arbitrariamente en sus atribuciones en perjuicio de otra persona. Y líneas más abajo en el mismo Código de Justicia Militar, en el artículo 181, nos dice que también será abuso de autoridad emplear medidas contra detenidos que estuviesen bajo su guarda que sean severidades excesivas o innecesarias. No hay que haber estudiado Derecho muchos años para darse cuenta que aquello que dice el Código de Justicia Militar se evidencia en el video. Ahora, es evidente la agresión que realiza el capitán contra el joven, que presuntamente es menor, lo cual de ser comprobado podría agravar su situación. Pero, ¿tuvo alguna justificación legal para actuar de ese modo? El artículo 19.5 del Código de Justicia Militar nos dice que estará exento de responsabilidad criminal aquel que haya actuado en cumplimiento de sus deberes militares o de función. Y lo mismo dice en el artículo 20 del Código Penal. Entonces, ¿tiene causa de justificación su conducta? No creo. El cumplimiento del deber está estrictamente relacionado con la norma que regula sus funciones. Y no lo digo yo, también lo ha dicho la Corte Suprema en casos similares. Y es así que los militares tienen regulado el uso de la fuerza en el Decreto Supremo 003/2020, dentro del cual en su artículo 24 tienen dos principios fundamentales para la actuación de la fuerza. Y el primer principio es el de necesidad, que exige que hayan agotado otras medidas que no impliquen el uso de la fuerza para lograr su objetivo. ¿Se acuerdan que les dije que el ejército solo está para apoyar a la policía? Pues bien, respecto a los detenidos, el ejército lo que tiene que hacer es trasladarlos hasta la comisaría y ponerlos a disposición de la policía. Una vez que hayan alcanzado su objetivo, ya sea con o sin uso de la fuerza, todo posterior uso de la fuerza resultará innecesario. ¿Recuerdan algo que les había dicho? Que sean severidades excesivas o innecesarias. Y el segundo principio es el principio de proporcionalidad, que exige que el nivel de fuerza empleado tenga que estar en relación a la gravedad de la amenaza o al nivel de resistencia, y esta fuerza tendrá que ser la mínima necesaria para lograr el objetivo. ¿Y todo esto por qué? La respuesta está en el artículo 25 del mismo decreto ya mencionado, donde exige que todo uso de la fuerza tendrá que hacerse con respeto de la dignidad y de los derechos de las personas, donde tendrán que atender a las características específicas de cada individuo y a los grupos especiales de protección, como son los menores de edad. Si todo esto procede tal cual lo hemos analizado, ¿qué sanción podría tener el capitán? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. El Código de Justicia Militar indica que las penas podrían ser desde las más mínimas como la multa, separación temporal del servicio, hasta las más graves como el internamiento, reclusión militar y prisión. Será el juez quien, dentro de un debido proceso y atendiendo a todas las circunstancias del caso, quien decidirá la pena y su duración. Un dato adicional: el joven, al ser una persona agraviada por la conducta del capitán, podría ser incluido en el proceso y solicitar una reparación civil por los daños causados. Considero que si bien existe una emergencia sanitaria a la cual hay que responder de la forma más eficaz posible, esto no destruye el Estado de Derecho sobre la que se erige nuestra sociedad. La conducta del capitán es aparentemente arbitraria y contraria a los fines y a la imagen de las Fuerzas Armadas. El actuar con prácticas ajenas al derecho nos pone al mismo nivel de aquellas personas que no respetan el mandato bajo los cuales nos regimos como país. Además, consentir este tipo de actos no hace más que reflejar la normalización sobre la violencia que tenemos en nuestra vida cotidiana. Ese Homero, no sé qué me... Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez.
Perdón. Sí. No obstante, el capitán tiene derecho a un debido proceso, a defenderse y a ser defendido, a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y al culminar el proceso tiene derecho a obtener una sentencia acorde a derecho. Todos los militares y policías tienen a su disposición herramientas legales que les permite hacer un uso legítimo de la fuerza. Así que no hay motivo para no reaccionar ante una agresión o ante una falta de respeto. Y para ti que llevas todo el video preguntándote que qué pasará con este angelito que decidió salir cuando había aislamiento social obligatorio para todos, pues podría hacer un video explicando los delitos más recurrentes en esta pandemia. ¿Y tú qué opinas al respecto del caso? Escribe tu comentario que me encantará leerlo. Por favor dale click al botón me gusta si te agradó el video y compártelo en tus redes. Aquí te dejaré mis redes sociales donde podrás seguirme y suscríbete a mi canal. Así me estarás apoyando un montón para hacer más contenido como este.